términos claros, es decir, una patente tiene al final un valor como recurso dentro de la compañía, pero es un recurso que difícilmente es monetizable, difícilmente, porque se tienen que dar unas condiciones, digamos, muy especiales para que eso lo puedas poner realmente en valor, ¿no? A menudo lo que se utiliza, básicamente, es, aunque parezca curioso, vamos, contrasentido, es para conseguir financiación. O sea, normalmente mucha gente, y además no de manera incierta, yo creo que lo hacen además de manera correcta, invierte mucho en ese primer proceso inicial cuando piensa una idea de negocio, etcétera, etcétera, lo primero que piensan es en registrarlo o patentarlo, ¿no? Bien sea registro de marca, por supuesto, que es mucho más barata y más fácil, como lo que es la parte de patente más del, bueno, dependiendo de lo que sea, ¿no? En torno a Internet entramos en un problema y es que el software en Europa prácticamente es imposible patentarlo, en Estados Unidos parcialmente con el copyright, pero sí puedes patentar procesos, puedes patentar, bueno, muchas otras cosas, ¿no? Y se tiende a hacer eso pensando que de esa manera, bueno, la idea inicial yo creo que está un poco más calada en la sociedad es, bueno, voy a protegerlo para que nadie me lo pueda copiar. Eso es mentira, es decir, la gente te lo va a copiar igual, ¿no? Otra cosa es que lo copies y que de alguna manera lo que estés haciendo es crear una pequeña barrera de entrada para que el que quiera entrar se lo piense y el que te quiera copiar se lo piense. Lo que pasa es que, por desgracia, lo que suele pasar es que el que te vaya a copiar suele tener más capacidad que tú. Entonces lo que va a hacer es que se va a buscar el mecanismo de copiarte sin copiarte, ¿no? Y al final, bueno, pues te quedas con tu patente muy contento y ya está, ¿no? Y es lo que suele pasar, ¿no? Pero también yo realmente el valor no lo veo tanto ahí, es decir, para evitar que te copien, que creo que es imposible hoy en día que te copien, sino sobre todo a nivel muy práctico. Es decir, yo lo registro, la patente, coño, pues para conseguir pasta. ¿Y por qué? Porque el que vaya a poner pasta para él es una tranquilidad, ¿no? Y eso no es baladí. Hoy en día, estando el patio de la pasta como está, ¿no? Que dicho sea de paso, aprovecho para decir que en España, y lo digo de verdad por experiencia propia, y alguno de los que está aquí me conoce y lo sabe, es decir, en España no tenemos un problema, hablando de startups tecnológicas, ojo, no estoy hablando de mercado inmobiliario, o sea, startups tecnológicas, Internet, no tenemos en absoluto un problema de falta de financiación, tenemos un problema de falta de proyectos. O sea, si nos ponemos rigurosos, esa es la realidad, lo cual nos debería animar a muchos, ¿no? Es decir, coño, ¿por qué mi proyecto no? Pero esa es la realidad. La realidad es que ahora mismo en España hay financiación para estos proyectos, pero el problema es que no hay proyectos. Joder, ¿y por qué no? Es que no consigo dinero, y es que nadie consigue dinero. Claro, es que nadie consigue tener un proyecto interesante. Es que, por desgracia, yo estoy metido en foros de estos estoy viendo proyectos y es muy difícil encontrar un proyecto que digas, joder, yo meto pasta aquí. Muy difícil, ¿eh? O sea, siempre, ayer puse un ejemplo, ¿no? Siempre animo a los que os queréis lanzar a emprender, tanto si es un proyecto nuevo como si es vuestra propia empresa, darle un nuevo aire o crear un nuevo mar azul. Siempre os animo a poneros en la piel del cliente, por supuesto, pero también del inversor. Es decir, aunque luego no necesitéis inversión, pero siempre poneros en la piel de alguien, o sea, que de repente os vais a enfrentar a un tribunal que decide si saca dinero del bolsillo y os lo pone encima de la mesa, ¿no? Y poneros en la piel, decir, yo pondré dinero en mi proyecto, pero de verdad, ¿eh? O sea, entonces, cuando das ese paso, ya has dado muchísimo, muchísimo adelante. Hay mucho emprendedor, nosotros recibimos emprendedores que te hacen una presentación muy y tal, pero en algún momento, bien sea después cuando las preguntas duras, las preguntas difíciles, tal, en algún momento ya reculean, adiós, ya se acabó el proyecto, ya no es interesante. ¿Me explico? Bueno, pues esto, la propiedad intelectual y el hecho de patentarlo exige un esfuerzo intelectual, porque tienes que desarrollar todo el proyecto. Y los que lo hemos hecho alguna vez o hemos encargado que nos lo hagan, sabemos lo que es, sino también económico. Patentar cuesta mucho dinero. Entonces, eso es un esfuerzo que desde el punto de vista de conseguir financiación está muy valorado. ¿Más cosillas? Yo quería plantear otra cuestión. ¿Se escucha? Sí, supongo. Es desde el ámbito municipal, local, para un municipio como el nuestro, ¿no? En una zona claramente rural, ¿no? Con lo complicado que es fijar población, crear empleo. Un foro como este, para nosotros cumple todos sus objetivos plenamente en el mismo momento en que seamos capaces no solo de conseguir que se genere
una formación complementaria que pueda ayudar a mejorar el tejido productivo local, sino desde el mismo momento que seamos capaces de que se genere un solo puesto de trabajo, ¿no? O se cree o se genere una empresa nueva, ¿no? Con independencia de cuál sea al final el rumbo que pueda tomar esta empresa. Entonces, uno de los problemas que nos encontramos es que se acercan muchas personas que son emprendedores, que tienen esa iniciativa, esa capacidad para tirar para adelante con una idea, ¿no? Pero les falta ese apoyo financiero que es el que te permite dar ese pequeñito salto, decir, bueno, voy para adelante. Y parece que la situación actual es que efectivamente hay muchas personas que se han dedicado tradicionalmente a otros sectores, han sido empresarios en esos sectores y están buscando nuevos nichos de mercado. Entonces, lo que te planteo es, si conoces experiencias y cómo han funcionado, evolucionado, cómo podríamos provocar esa sinergia entre esos pequeños emprendedores y esos empresarios, empresas que necesariamente tienen que cambiar su nicho de mercado porque la situación económica ha cambiado, y de qué forma conectarles para que, bueno, confíen en ellos y con pequeñas dosis de inversión, eso que relacionabas tú en las líneas de búsqueda de financiación, como pasar de esa competencia a esa cooperación entre gran empresario y pequeño empresario en este caso, ¿no? Como ese valor que aporta una nueva idea, un pequeño proyecto, se sume a la comarca y se sume al beneficio de todos, ¿no? ¿Cómo conectarlo? O sea, yo creo que, a ver, hay una... primero, tenemos que entender que esto es un proceso que lleva tiempo. Es decir, que no sé, que eso probablemente es un problema que tenemos en España, ¿no? La mentalidad social del cortoplacismo, sobre todo de la política, ¿no? Por desgracia, que muchas veces las acciones políticas van encaminadas a la siguiente reelección y no, digamos, a mantener realmente algo sólido. Bueno, eso, por desgracia, lo estamos viviendo todos los días, ¿no? Entonces, lleva su tiempo y eso necesita sí o sí educación. O sea, para mí la primera clave es educación. Por supuesto necesitas un marco legal. Ese marco legal no depende a nivel local de nadie, ¿no? Pero bueno, nosotros aquí en este pueblo estamos intentando, en esta comarca estamos intentando, a nivel local, por lo menos citas el concepto de educación. Y estas son las primeras sesiones que se están dando, pues hay que seguir insistiendo en ello, porque es un proceso lento, pero vamos en la buena dirección. Sobre esa base de educación, como tú dices, aparecen dos agentes, aparece el agente emprendedor y aparece el agente empresario que quiere cambiar. Y te diría más, es decir, yo creo que ahí ese factor empresario tendría también la vertiente de inversor. Inversor no solo en dinero, sino también en conocimientos, porque hay mucha gente que sabe mucho, muchísimo más probablemente que yo de muchas cosas de las que hoy he hablado. Lo que ocurre es que, bueno, pues que están en el anonimato y están ahí, pero que además tienen unas necesidades que, por suerte o por desgracia, hasta ahora no habían tenido, porque la crisis está pegando fuerte. Y como digo yo, las crisis, cuando pegan fuerte, lo que hay que hacer es aprovecharlas fuertemente. Entonces, como digo, hay estas dos funciones, el emprendedor con ideas y el, digamos, facilitador de proyectos o de dinero o de recursos o de experiencia, ¿no? Entonces, primero, la base de la educación para ambos. Educación, me refiero a conocimientos. Y luego, a cada uno de ellos le pediría, al emprendedor le pediría sobre todo humildad. Que yo creo que es una cosa que, aunque me choca un poco decirlo, pero siempre pensamos que nuestro proyecto es el mejor, el más bonito y va a ser un éxito. Y resulta que, por desgracia, el 99,99% de los proyectos no son un éxito ni funcionan. Entonces, sobre la base de la humildad es sobre la que se forman los grandes proyectos, ¿no? Y a la otra parte le pediría generosidad. O sea, le pediría, es decir, que se diera cuenta, aunque fuera de manera no altruista, sino al revés, de manera práctica, es decir, es que no me queda otra, ¿no? O sea, que el mundo en el que nos estamos empezando a mover ya no es el mundo de tener márgenes del 40%. O sea, que nos olvidemos de eso, que eso se acabó. Que hoy en día montar una empresa y vivir de esa empresa ya es un milagro. Es un milagro que puede deambular, si se sigue trabajando bien, pues en conseguir que esa empresa sea más grande, más rica, más provechosa. Entonces, sobre esa base yo trabajaría, es decir, en una base, por supuesto, educación, en los dos niveles, y luego buscar esas vías de intercambio entre ambos, ¿no? Lo que pasa es que esas vías salen solas, Javi. O sea, es que yo creo, sinceramente, que
que desde la administración lo que hay que hacer es poner los medios para que eso fluya de manera automática, porque va a fluir. Porque si tú tienes empresarios que son generosos y que tienen recursos, y tienes emprendedores que son humildes y que tienen ideas, es que por sentido común van a salir. ¿Me explico? O sea, yo creo que así es como lo veo, o sea, no, y así es como se ve. Es decir, los americanos tienen sus cosas buenas y sus cosas malas. Aprendamos de las cosas buenas. Y en esto saben mucho, ¿no? Entonces ellos, bueno, pues no te valoran. O sea, ¿sabéis cuál es la edad media del emprendedor en Estados Unidos? O sea, lo primero salta 18, 21, 24, 45 años. Para llegar a esos 45 años de emprendimiento de éxito, digamos, a proyecto de éxito, la cantidad de empresas que ha tenido que cerrar ese individuo o individua, ¿no? O sea, llevan muchas cicatrices, pero las cicatrices están bien valoradas. O sea, están valoradas positivamente porque socialmente, joder, está bien visto, coño, porque estás dando valor a la sociedad, ¿no? Pero también es verdad que es ese concepto también de generosidad. Es que, al contrario de cómo actúan, curiosamente, la mayoría de las multinacionales fuera de Estados Unidos, en Estados Unidos las empresas pequeñas, las empresas, digamos, y sobre todo lo veis en las empresas tecnológicas, actúan desde un punto de vista de mucha generosidad. Es decir, buen ambiente. O sea, yo no he tenido la oportunidad, pero he tenido amigos que han estado, por ejemplo, en la sede central de Google, y el ambiente de trabajo, sí he estado en la de España y conozco mucha gente aquí en España que es algo parecido, aunque es un poquito menos tal, y el ambiente es fantástico, es que es fantástico, es que la gente, es que se lo pasa bien trabajando, y dices, joder, es que es otra idea, ¿no? Es decir, pues tenemos que conseguir eso, ¿no? Con humildad y con generosidad, ¿no? Y yo creo que a nivel local que podéis hacer pues cosas como esta. Quería trasladarle la misma cuestión a José Luis, ya que está aquí en representación de la Asociación de Empresarios, si realmente existe o ha surgido esa necesidad dentro de los foros, ¿no?, en los que participa la asociación, y si existe o se ha detectado la existencia de ese empresario ahora mismo en la comarca que efectivamente necesita cambiar su modelo de empresa y podría estar buscando o explorando esos nuevos nichos que podrían verse reconocidos en proyectos de emprendedores, nuevas ideas que pudieran fijar empleo aquí en la comarca, ¿no? Sí, yo me uno a las palabras que ha hecho hace un momento alusión Guzmán. Bajo mi punto de vista comparto prácticamente en el 100%, aunque no tengo su experiencia americana, pero sí comparto en el 100% la totalidad de los comentarios hechos. Sí se aprecia, bueno, en primer lugar, la crisis es un factor determinante y que de alguna manera ha destruido, por desgracia, mucha empresa y mucho empleo. Parece ser que hay una cierta perspectiva en un futuro en el que el mercado se empieza a mover y, sobre todo, si nos referimos a nivel local, entre la juventud hay una cierta inquietud al no encontrar puestos de trabajo, en buscar una situación que le permita por lo menos subsistir mediante lo que en España denominamos autónomo, con un comercio, con un servicio pequeño, pero que en definitiva le permita obtener unos ingresos y que bien sea a nivel individual o colectivo, me refiero a nivel si tiene compromisos familiares o por el contrario es un individuo joven con ganas de emprender una actividad, si dentro de lo que a nivel asociativo hemos compulsado existe esa inquietud. No sé si he sido lo suficientemente explícito para dar respuesta a tu pregunta. Yo quería hacer otra pregunta. ¿Hay algún blog? Hola, Guzmán. Una pregunta. ¿Hay algún blog que recomendarías para seguir? Tengo una memoria de mosquito, entonces te la puedo mandar por email si queréis. Vale. No sé si está en la presentación mis datos de particulares. A ver si la puedo abrir. Y cualquier cosa que necesitéis al respecto me la podéis pedir a nivel personal. Es que blogs, hay muchos blogs. Es decir, lo que pasa es que yo normalmente la información suelo trabajar con información americana.
en inglés tampoco pasa nada. Sí, lo sé, pero quiero decir, no sé, Harvard, por ejemplo, es una fuente inagotable de recursos sobre estos temas y muchos otros, ¿no? El propio Instituto de Empresa también genera bastante documentación. Voy a intentar a ver si llego. Es que no sé si al final la puse. Sí, aquí la tengo. Ahí tenéis mis datos. Pues, decir, realmente, bueno, pues yo tengo como todos, ¿no? Tenemos nuestra biblioteca de favoritos y de blogs que tal, pero como digo, prefiero me cuentas un poquito más al detalle y yo te mando lo que necesites. Más que nada, pues para terminología, conocimientos, que muchas veces sí. El problema es se desconoce la información. Es difícil, sí. Es que también, al final también es un poco la praxis, ¿no? La que te da, es decir, es la praxis. O sea, yo os invito, sinceramente, no sé si te lo comenté ayer, pero a los que estéis aquí y a los que nos puedan ver en el futuro, os invito a participar en sesiones de emprendimiento y de inversión, que suelen ser puertas abiertas o por invitación, pero vamos, que no es difícil si uno se quiere mover, sobre todo la Administración últimamente está organizando bastantes sesiones. Desde mi punto de vista no son muy interesantes, ¿no? Pero sí desde la perspectiva de entender un poquito el juego, ¿no? El juego este que se produce, este baile, ¿no? Que se produce entre el emprendedor y el inversor o el potencial inversor, ¿no? Porque ahí hay una terminología, como tú dices, que efectivamente es la que se usa y que bueno, que es que no hay otra, ¿no? Es que es la que tienes que aprender y ya está, ¿no? Es como si te quieres ir a montar, internacionalizar tu negocio y que sea a Estados Unidos, pues necesitarás a alguien que hable inglés, o sea, no te queda otra, ¿no? Pues en este mundo del startup, pues necesitas ciertos... ¿no? Y tú que estás metido en ese mundo, ¿tú sabes si la universidad empieza a meter el concepto de startup? Yo soy muy escéptico con la universidad, muy escéptico. Yo veo, o sea, yo conozco mucho mejor las escuelas de negocio, bueno, alguna escuela de negocio, concretamente el Instituto de Empresa, con el que tengo buena relación. No lo sé, soy muy escéptico. Yo creo que hay que cambiar las bases y mientras no se cambien las bases es muy difícil que la universidad, porque tiene unos mecanismos y unos procedimientos ya preestablecidos en los que esa transmisión de conocimiento no se produce. Y no es el momento, pero bueno, os puedo contar muchísimos casos, incluso casos muy directos míos, gente que ha venido de Canadá con un exitazo brutal, con muchísimo dinero, con un proyecto fantástico, investigación en la Universidad de Telecomunicaciones, con el proyecto líder, con tal, con no sé qué, ¿eh? Y todo acaba desmontándose por el descontrol que se produce, que si catedráticos, que si tal, que si cual, ¿no? Es decir, yo soy escéptico, sinceramente. Yo creo que en la universidad es un buen sitio para que las empresas busquen gente, y no hablo solamente de empleados laborales, sino estoy hablando de proyectos y de emprendedores. Hay focos de proyectos muy interesantes, pero claro, un proyecto necesita madurar, es como un embrión, ¿no? Necesitas darle calor y el proyecto, la Universidad Española no da calor. Yo quería añadir a eso una cosa, y es que quizá Javier hizo mal no diciendo que yo soy profesor de la Universidad Autónoma. Y algo sé sobre eso, pero lo diré luego. Muy bien. Pero ¿estás de acuerdo conmigo? No. Vale. Pues ya tenemos el debate, entonces. Genial. Si os parece, vamos a pasar directamente a la charla de Enrique, porque teníamos prevista una parada, pero nos lo hemos comido con el debate. Y si surgen más cosas, pues lo podemos tratar, si queréis, al final, ya tomando un...